Bienvenidos a esta nueva edición de Cara a Cara, en la que tendremos el inmenso placer de entrevistar a don Jesús Maestro, catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Don Jesús, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Es un honor. Acaba de escribir un nuevo libro, que es el que se muestra en la pantalla, El fracaso de la felicidad, y ahí pone también debajo, Yo no vendo humo y usted no debería creer todo lo que lee, publicado en la editorial HarperCollins. Quería hacerle una primera pregunta, más bien introductoria, en lo que respecta al libro. Uno lo lee y lo que detecta rápidamente es que la felicidad significaba una cosa en el pasado, sucede algo, que usted lo explica en el libro, y después la felicidad pasa a interpretarse y pasa a significar algo radicalmente distinto. Entonces, a modo de primera pregunta introductoria, después ahondaremos en la cuestión, querría pedirle que contestase de forma conjunta a estas tres preguntas, que es cómo se entendía antes la felicidad y qué importancia se le daba, cómo se entiende ahora la felicidad y qué importancia se le da, y qué ha sucedido entre un momento y otro para que cambie tan radicalmente esta concepción. Bueno, antes del siglo XVIII, en el sentido que yo le doy al concepto en el libro, porque cuando antes del siglo XVIII se habla de felicidad, ¿de qué se habla? Pues se habla de algo muy diferente de lo que va a ser la felicidad cuando la Ilustración se apodera de ella. ¿Qué es la felicidad en el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XVII? Es el resultado de un azar que el ser humano pretende que resulte satisfactorio. Es decir, antes de la Ilustración, lo que el ser humano llama la felicidad es una seguridad y un éxito en la resolución de su enfrentamiento con la realidad. Es decir, que cuando la literatura dice en un momento dado y fueron felices y comieron perdices, la literatura termina. Eso quiere decir que los protagonistas han superado la prueba, han superado una carrera de obstáculos y han conseguido su objetivo. Su objetivo es el matrimonio, es el éxito laboral o es simplemente una seguridad económica, por ejemplo, ¿no? Si son esos los objetivos. De tal manera que, alcanzada la felicidad, la literatura termina porque la literatura no tiene nada que decir sobre la felicidad. La felicidad no es un objeto de arte, no es un objeto de literatura, es un objeto que no requiere contarlo. Se cuentan los caminos que conducen a la felicidad o los obstáculos que la impiden, pero no se cuenta la felicidad misma porque eso, literariamente hablando, no interesa. De tal modo que la felicidad es, digamos, lo que culmina un proceso. Sobre todo un suceso. De hecho, en inglés el éxito es el success, ¿no? Es lo que sucede satisfactoriamente. Eso era lo que se entendía antaño por felicidad y era algo que estaba regulado básicamente por el azar, en tanto que el ser humano luchaba por controlar el azar, es decir, porque le salieran las cosas bien. Pero el azar siempre tiene la última palabra. De hecho, las novelas llamadas de aventuras o bizantinas suponen que el ser humano busca la felicidad y cuando está a punto de alcanzarla, pues irrumpe un naufragio, sucede una catástrofe o pasa algo terrible que impide al ser humano ser feliz. Ser feliz es lograr un objetivo, el objetivo que uno se propone. ¿Qué ocurre cuando los tiempos cambian? Cuando la Ilustración toma posiciones, establece un concepto hegemónico de cultura, pues que la felicidad cambia. La felicidad ahí se convierte en una promesa. Entonces, la Ilustración hace muchas promesas. La Ilustración promete la paz. La Ilustración promete la libertad. La Ilustración promete la felicidad. En los Estados Unidos, sus ideales políticos prometen la felicidad de los ciudadanos. Promete demasiadas cosas, tantas que cuando llega la democracia se encuentra con una cantidad tal de promesas que hay que cumplir que la democracia no puede cumplirlas. Se encuentra con una exigencia de libertad que la democracia no puede satisfacer, con una felicidad que ¿dónde está? ¿Dónde está la felicidad cuando no se puede comprar un piso, cuando no se puede pagar un alquiler, cuando no se encuentra trabajo, cuando no hay
estabilidad laboral, incluso teniendo trabajo. ¿Dónde está la felicidad? ¿Qué queda de nosotros cuando la realidad destruye las promesas hechas, cuando la realidad destruye tus sueños? Entonces, ¿qué queda de la felicidad? Una promesa mercantil. Más que una promesa política, que ya la gente renuncia a ella, es una promesa mercantil. De tal manera que la gente puede incluso llegar a creer que la felicidad se compra y que vas a una tienda donde en lugar de comprar una botella de agua mineral puedes comprar 1 kilo de felicidad, pero eso no es así, no funciona así. Entonces, para los clásicos, la felicidad no era algo que estaba en el guión, sino que estaba en el final del guión si se conseguían determinados logros, determinados objetivos, que por otro lado eran bastante modestos. Era el objetivo de la supervivencia. Por ejemplo, Lazarillo de Tormes no tiene como objetivo la felicidad, tiene como objetivo comer, la supervivencia. Realmente, la felicidad es la promesa de las sociedades que tienen la barriga llena, pero la vida vacía. Tienen la barriga llena, pero la vida vacía. Entonces, claro, cuando de alguna manera se tiene un mínimo de supervivencia asegurada, pero la vida absolutamente vacía, eso se parece mucho a la sociedad que nosotros tenemos, que la gente no sabe qué hacer con su vida, porque lo tiene todo, aparentemente, y sin embargo le falta lo esencial. De tal manera que la felicidad suele ser una promesa incumplida o una experiencia fracasada. Entonces, claro, cuando se publica este libro y se habla del fracaso de la felicidad, alguien ha dicho a veces, bueno, Jesús Maestro es enemigo de la felicidad. No, mire, yo no soy enemigo de la felicidad. Yo soy enemigo de aquello que me conduce a que la felicidad fracase. Porque aquí no se habla de algo así como contra la felicidad. Aquí se habla en contra del fracaso de la felicidad. Claro, Quevedo, en el siglo XVII, escribió una obra que se descubrió precisamente cuando ya estaba este libro en prensa, que es el desconsuelo contra los dichosos. Es decir, para que los que creen que son felices adviertan que viven en un espejismo, porque la seguridad que se adquiere con ilusiones es una falsa seguridad. Y para Quevedo, la idea de felicidad en muchos casos estaba fundamentada en un idealismo incompatible con la realidad. Claro, este libro de alguna manera no pretende ser el Quevedo del siglo XXI, ya quisiera yo escribir como Quevedo, indudablemente, pero va en la misma línea. No estamos en contra de la felicidad, estamos en contra de aquello que hace que fracase nuestra felicidad, que son dos cosas completamente diferentes. Usted sostiene en el libro que hay ciertos movimientos, llamémoslo así, que han contribuido a que la felicidad se interprete como se interpreta hoy en día. Ha mencionado uno que es la Ilustración, sí, pero también apunta, yéndonos un poco más atrás, al idealismo alemán, aunque más o menos no tan atrás, y también a, digamos, las ideas que vienen desde la anglosfera. Entonces, en relación con estas tres cuestiones, con estos tres movimientos, el idealismo alemán, la Ilustración y la anglosfera, o el pensamiento que proviene de la anglosfera, querría preguntarle en qué medida ha contribuido cada uno de ellos a que la felicidad, entre otros ejemplos, porque no es lo único que han provocado, a que la felicidad, entre otros ejemplos, se interprete como se interpreta, y también qué tienen en común todos ellos. Pues todos ellos, a mi juicio, tienen en común muchísimas cosas, pero tocante al tema de la felicidad, tienen un objetivo fundamental, es reemplazar la libertad por la felicidad. Ese es el objetivo básico. Es decir, que la libertad hoy ha desaparecido y su lugar lo ha ocupado la felicidad. Pero esto se ve sobre todo en la educación. Los sistemas educativos se orientan a educar a los niños para ser felices. Pero no se puede educar a alguien para ser feliz. Eso es como educar a alguien para ser agua, o para ser aire, o para ser fuego, o para ser, no sé, un referente metafísico. O sea, se tiene que educar al ser humano para ser inteligente y usar esa inteligencia para un ejercicio de libertad. Pero no se puede educar al ser humano para ser feliz, porque eso no tiene sentido. O sea, insisto que el objetivo de la educación no es la felicidad. El objetivo de la educación es que el ser humano sepa luchar por la defensa de sus intereses, uno de los cuales es fundamentalmente el de la libertad. En primer lugar, porque no se puede llegar a ninguna felicidad sin pasar antes por la sala de la libertad, a mi juicio.
Del mismo modo que se dice, bueno, es que la inteligencia emocional, es que no hay ninguna inteligencia que no sea emocional, porque para que algo llegue a la inteligencia, primero tiene que pasar por el umbral de lo sensible, de lo emocional, si no, no se percibe. Entonces, claro, te dicen, educamos a los niños de este colegio para ser felices. Eso el colegio no lo puede dar. Eso es como educar a alguien para ser virtuoso. Eso lo decidirá el propio individuo, en todo caso. Pero el colegio tiene que educar a alguien para que sepa matemáticas, lenguaje o las ciencias que corresponda saber, pero no para ser feliz. No hay una ciencia de la felicidad. Entonces, la felicidad como objetivo de masas es una invención anglosajona. Es una invención que nadie va a encontrar en la literatura española, ni en la literatura griega, ni en la literatura latina. Eso no está en la tradición literaria hispano-grecolatina. Eso es una invención del mundo anglosajón. Y es una invención del mundo anglosajón que se pone en circulación cuando la libertad se percibe como una promesa incumplida. La Ilustración ha prometido, insisto, muchas cosas. Ha prometido, entre otras cosas, la secularización. Y aquí no se ve secularización por ninguna parte. Aquí lo que se ve es un nihilismo galopante. Y luego, además, lo que veo, con una gran y paradójica sorpresa, es que ya no solo no se habla de libertad, sino que cuando se habla de libertad para negarla, lo cual es algo que me ha llamado muchísimo la atención, porque cuando recientemente yo dediqué un vídeo a este asunto por haber visto determinadas publicaciones que en nombre de la ciencia decían que el ser humano no era libre, porque según la mecánica cuántica no había libertad, se llegaba a la conclusión de que el ser humano no era libre. Entonces, claro, esto es una cuestión muy simpática, porque eso es lo mismo que si yo digo que más allá de las combinaciones que se pueden dar en las 88 teclas de un piano no hay libertad. Y como musicalmente hablando no se puede tocar un piano de más de 88 teclas porque la libertad termina en ese teclado, pues el ser humano tampoco es libre. Y entonces, claro, alguien percibirá lo que acabo de decir como una chorrada. Es la misma chorrada que afirmar que en nombre de la ciencia llamada mecánica cuántica no hay libertad. Eso no tiene nada. Eso es una ecuación que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Entonces, la primera respuesta es que yo no sé física. Me dicen, es que usted no sabe física, usted no sabe mecánica cuántica. ¿Le sentaría bien estudiar física o mecánica cuántica? Entonces, claro, la pregunta que yo le hago a alguien que me dice eso es, ¿y qué física estudio? ¿La que usted sabe o la que usted ignora? Y claro, y si me dice, no, la que yo sé, bueno, pues ahora estudie la que ignora para ver si aprende a ser libre, en definitiva. Porque me hace mucha gracia que se haga un uso pseudocientífico de la ciencia para negar la libertad humana. Y además es muy curioso que esto se haga en nombre de una genealogía que es la protestante, que es la que niega desde el primer momento un concepto de libertad religiosa, afirmándola. O sea, afirman la libertad religiosa cuando niegan la libertad humana, lo cual esto es de lo más curioso que hay, porque el protestantismo advierte claramente que el ser humano está predeterminado, desde su concepción o antes incluso, está predestinado y por tanto no tiene libertad. Entonces, claro, me hace mucha gracia que ahora, como ya falla la fuerza del discurso religioso luterano, se acuda a la ciencia para hacer un uso protestante de la ciencia y negar la libertad. Claro, era para decirle a este tipo de personas que Lutero no necesitó la mecánica cuántica para negar la libertad. Y para decir algo más grave todavía, Calderón de la Barca, que pasa por Carca, no necesitó la democracia para defender el libre albedrío. Entonces, claro, estas son cuestiones muy curiosas que si se supiera literatura, no se haría un uso tan prostibulario de la ciencia para negar una facultad humana tan absolutamente insustituible como es la libertad. Puedo asumir que cada persona entienda por libertad algo muy diferente y que por tanto la libertad sea un concepto que cada cual interpreta a su manera y que Marx interpreta la libertad a su manera, Hegel interpreta la libertad a la suya y Tomás Luis de Victoria interpreta musicalmente la libertad a su manera. Puedo asumir esto, pero lo que no puedo asumir es que alguien tenga que acudir a la mecánica cuántica para decirme que yo no soy libre, porque yo eso no me lo creo, simplemente. Y no solo no me lo creo, sino que afirmo que eso es una interpretación pseudocientífica y pseudofilosófica de la mecánica cuántica y de cualquier otra cosa, incluidas las 88 teclas del piano. O sea, yo por ahí no paso, porque simplemente no me lo creo, porque eso es una tomadura de pelo, completa y absoluta. Y evidentemente resulta sorprendente que esto proceda de una concepción del mundo o de la vida
que pretendiendo abrirnos las puertas a la libertad, precisamente lo que haga sea negarla. Porque es que, insisto, en un panorama como este resulta que Calderón de la Barca defiende más la libertad, ¿verdad?, que los demócratas actuales. Entonces, claro, aquí hay algo que no encaja. Hay algo que no encaja realmente con esto, porque si hemos llegado al siglo XXI para que la mecánica cuántica nos diga que no tenemos libertad, para eso nos hubiéramos ahorrado la Ilustración entera y hubiéramos seguido en el antiguo régimen, donde yo no sé si había o no libertad, pero desde luego la mecánica cuántica no decía estas cosas. Introducido el tema de este modo, ya ha contestado qué significaba antes la libertad, qué pasó entre medias, qué significa ahora la libertad, querría profundizar la felicidad, querría profundizar en torno a la cuestión de la felicidad tal y como se entiende actualmente, En el libro subraya en una y otra ocasión que en esta sociedad parece que lo más importante, por encima de cualquier otra cosa, es ser feliz. Y en este sentido, por ejemplo, escribe: el siglo XXI ha erotizado la felicidad hasta convertirla en una adicción. Nadie quiere ser justo, sabio, ni mucho menos lúcido, si eso implica citarse con la realidad a pecho descubierto. Todos quieren ser felices. Entonces, querría preguntarle, por ahondar en esta cuestión, ¿quién nos ha impuesto esta obligación de ser felices? ¿De dónde proviene esta obsesión con la felicidad? ¿Y con qué finalidad se ha inoculado? Bueno, el que gana con la venta de este producto es el mercado, evidentemente. Entonces, hoy los productos asociados a la felicidad son mucho más atractivos y mucho más rentables que los asociados a cualesquiera otros asuntos. Porque evidentemente la gente prefiere ser feliz a ser inteligente. Lo cual es muy sorprendente, pero es que es así. O sea, la gente vende felicidad. La gente dice, si vienes conmigo serás feliz. Pero claro, eso es lo que prometió la serpiente del paraíso. O sea, la serpiente del paraíso no les prometió inteligencia, les prometió la felicidad, les prometió ser como dioses. Y en realidad la felicidad ya la tenían, lo que pasa es que no lo sabían. Porque la felicidad consiste en vivir sin echarla de menos. La felicidad consiste en tener salud. La salud la perdieron al ser expulsados del paraíso. Pero es que cuando alguien promete la felicidad, solo lo puede prometer con ojos oblicuos de serpiente sabia. Evidentemente, porque solo alguien que tiene los ojos risueños y oblicuos como una serpiente sabia puede prometer una farsa como esa. ¿Quién se beneficia de este asunto? Pues el mercado. El mercado comienza donde termina el paraíso terrenal, en ese contexto. Entonces la felicidad se convierte en un producto mercantil y es el gran beneficiario de todo ese tema, porque claro, la gente necesita combustión para mantener el estímulo que le incite a la búsqueda de la felicidad. Eso genera una ansiedad masiva, exponencial, industrial. ¿Dónde termina esa ansiedad? En la sala de espera de un psicólogo. Porque no hay nada que pueda saciar ese afán de felicidad. Eso por una parte. Y luego, por otro lado, como se suprimen otros valores, como la vida está vacía, como la vida es un nihilismo absoluto, es un continente vacío, porque la gente no sabe qué hacer con su vida, evidentemente no sabe qué hacer con su vida porque otros valores han desaparecido. Se han roto las alianzas entre seres humanos, de tal forma que el ser humano está solo, está más solo que nunca. Es una de las etapas de la historia en la que el ser humano está más solo de lo que ha estado jamás. Se ha roto la idea de familia, se ha roto la idea de noviazgo, de matrimonio, es decir, se han roto las alianzas, La alianza más fundamental es la de dos personas que deciden contratar la unidad de su vida para ser más fuertes. La unión hace la fuerza. Pero esto se ha desacreditado enormemente y se sigue desacreditando. Esta mañana, cuando venía hacia aquí en un aeropuerto, vi este libro, El fracaso de la felicidad, al lado de otro libro que cuestionaba la figura de la madre y se preguntaba algo así como si ¿acaso la culpa la tiene tu madre? ¿O acaso tu madre es la culpable? Una paráfrasis de este tipo. Nunca he visto nada igual. Nunca he visto un libro que pudiera cuestionar la presencia de una madre. Es algo que verdaderamente me llamó la atención de la forma más poderosa que ningún otro libro me ha llamado la atención jamás. Es decir, me ha llamado más la atención ese libro que los de Chul Han, realmente. Porque es el primer libro que conozco
que cuestiona la figura de la madre. O sea, Lope de Vega tenía un soneto en el que se sorprendía de que alguien hubiera escrito un libro en vituperio de la vida. A mí me deja perplejo que alguien sea capaz de escribir un libro que cuestione la figura de la madre. Y no me voy a poner aquí trascendente con la madre que nos parió a todos, pero Calderón de la Barca decía: no hables nunca mal de las mujeres, porque al fin de ellas nacemos. Entonces, claro, a mí me parece tremendo que un libro dirigido a mujeres, además, porque era mujer contra mujer, cuestionara la figura de la madre. Esa es romper la relación biológica más estrecha que puede haber entre una persona y la madre que lo parió. O sea, verdaderamente tengo que decir que lo que más me ha impactado en el día de hoy ha sido ver ese libro. O sea, desde luego. Porque jamás me imaginé que alguien pudiera escribir una cosa de ese tipo. Porque me deja completamente estupefacto. Y mensajes de esa naturaleza se orientan esencialmente a destruir la relación entre los seres humanos. De tal manera que fabricar un ser humano incapacitado para relacionarse con los demás nos convierte a todos en Robinsones, pero en Robinsones no de una isla desierta, sino en Robinsones de un mundo vacío, porque eso conduce al nihilismo completamente. O sea, enfrentar a los milenaristas con los boomeres, enfrentar a los jóvenes contra los viejos, enfrentar a los hombres contra las mujeres y a las mujeres contra los hombres, enfrentar, por supuesto, a los de izquierdas contra los de derechas, porque a ver si vamos a hacer un mundo donde la gente se pueda entender. Enfrentar a los creyentes con los no creyentes, a los carnívoros con los veganos, a los herbívoros con los nefelibatas, etcétera, etcétera. Es decir, que nadie quede sin pelearse con el vecino. Eso es un mundo inhabitable por completo. Es decir, la gente más rara del mundo es aquella que tiene amigos. Evidentemente, una persona sola es una persona de lo más vulnerable que hay. Y esta exaltación del celibato, en el peor sentido, de la soledad humana, de la vulnerabilidad humana, no es más que la antesala del nihilismo más absoluto. Es que no nos queda nada. El ser humano por sí mismo es una criatura de lo más vulnerable y de lo más frágil que hay. Ahí nadie puede encontrar la felicidad. Y esto lo encontramos en muchas obras literarias. Yo he dedicado una serie de vídeos recientemente a esta novela de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo, donde la gente cree que lo que lee es el derrocamiento de un dictador en República Dominicana, Trujillo, y efectivamente es lo que lee. Pero hay un mensaje mucho más poderoso, que es la figura de Urania Cabral, que es esa mujer que hace una exaltación del celibato femenino y de una vida retirada de todo el mundo, donde todo se resume en trabajo para una globalización que deshumaniza tremendamente al ser humano. Ese es el modelo de heroína femenina que presenta Vargas Llosa. Y si alguien cree que Vargas Llosa es original en este punto, que lea por favor el episodio de la pastora Marcela en El Quijote, que es la Urania Cabral del siglo XVII, concretamente de 1605. O sea que no hay ninguna novedad en este modelo. Lo que sucede es que Cervantes lo satiriza en términos idealistas, adorado por los idealistas que no ven en la pastora Marcela lo que es el desengaño de una impostora, porque ni es pastora ni es indigente, sino que es una ricachona que precisamente por evitar la sociedad y por su trastorno esquizoide de personalidad, que no quiere tratar con nadie, se hace pastora. Y en el caso de Urania Cabral, que no tiene ningún trastorno de personalidad, sino que simplemente ha decidido hipotecar su vida en nombre del mercado global y punto, sin más historias. Pero es evidente que fabricar seres humanos inhabilitados para mantener relaciones sociales con otros seres humanos es el objetivo del siglo XXI. ¿Con qué fin? Pues que el ser humano sea una de las criaturas más vulnerables. Pero cuidado, eso ocurre en Occidente. En otras culturas esto no ocurre. Claro, eso le quería preguntar en relación con esto que me está comentando. Es evidente que la promesa de la felicidad es muy tramposa porque, sobre todo, si se entiende la felicidad en los términos en los que se entiende hoy en día, es imposible de conseguir. O sea, si uno entiende la felicidad como la sensación que uno obtiene cuando consigue los placeres que ansía, por así decirlo, en la medida en que siempre va a haber más y más y más placeres, la saciedad nunca llega, porque uno siempre querrá más y más y más. Y como consecuencia de esta frustración permanente que genera esa búsqueda sin fin de la felicidad,
pues hombre, el daño psicológico que se está causando a muchísima gente, y habla también en el libro de las enfermedades mentales y de cómo están proliferando, es enorme. Entonces, en relación con esto último que comenta, querría preguntarle si ese daño psicológico que se deriva de esta concepción de la felicidad es simplemente un daño colateral, podríamos decirlo, o si es un propósito deliberado. Yo creo que no es tanto un propósito deliberado cuanto simplemente una gestión de las consecuencias. Yo no me creo que realmente haya en el mundo ninguna maquinaria que predetermine los actos. Es decir, el mundo es demasiado complicado como para que una sola fuerza al unísono pueda controlar todo lo que ocurre, porque la libertad humana siempre se escapa, siempre se va de las manos. Lo que sí es posible perfectamente es controlar las consecuencias y proponer interpretaciones o promover interpretaciones como que esas consecuencias han sido deliberadamente programadas con alguna intención. Pero eso es una profecía post eventum, ¿no? Eso es como decir, yo ya sabía los números que iban a salir en la lotería. Bueno, y si usted lo sabía, ¿por qué no los compró? ¿No? Es decir, una vez que han ocurrido las cosas, todo el mundo sabía en qué consistían. Yo no creo en esos pronósticos, no los creo. Pero lo que sí creo es que hay muchas fuerzas en conflicto y unas dominan sobre otras, indudablemente. Y en estos momentos hay una pandemia tremenda que es los problemas de psicología, los problemas psicológicos, las patologías psíquicas. Eso es una pandemia tremenda. ¿A quién beneficia esto? Pues indudablemente al mercado. Es que el mercado es un gran beneficiario de estos hechos. Con esto no quiero decir que el mercado lo estimule, quiero decir que el mercado está ahí. Algunas personas a veces interpretan, bueno, es que usted condena al mercado. Mire, yo no condeno nada, porque yo no tengo poder ni para bendecir el agua ni para maldecirla, y aún menos el mercado. Yo simplemente hago una interpretación de hechos a los que me encuentro delante y cada cual interpretará después esos hechos como quiera. Yo tengo mi interpretación. De tal manera que lo que sí es un hecho innegable es que los problemas psicológicos que exponencialmente, industrialmente, se desarrollan en el siglo XXI son descomunales. Y eso tiene unos efectos terribles, sobre todo en la gente más joven. En los adolescentes que se han visto sometidos a las radiaciones de las redes sociales, estos efectos han sido demoledores, han sido absolutamente desoladores. Ya estamos ante nuevas generaciones que se enfrentan a las redes sociales y tal vez esos efectos se han controlado ahora algo mejor, pero los que primero recibieron estos impactos en muchos casos han salido muy dañados, han salido muy, muy mal parados. Y no creo que sea tanto un efecto colateral en todos los casos, cuanto un daño directo que han sufrido muchas personas y en algunos casos de manera difícil ya de contrarrestar. Esto ha ocasionado daños y lesiones muy, muy duraderas. Digamos que los índices de esquizofrenia, según me han comentado psiquiatras especializados en estos asuntos, se mantienen más o menos estables en relación a hace 30, 40 o 50 años. Pero los trastornos de personalidad y otras patologías asociadas a trastornos de personalidad no. Esas se han incrementado exponencialmente. Pero yo mismo lo veo en el aula. Es decir, la salud mental de mis alumnos hoy no tiene nada que ver con la salud mental de los alumnos que yo tenía hace 31 años. Claro, frente a la felicidad concebida de este modo, que podríamos calificar como un timo en la medida en que es una promesa imposible de cumplir, una concepción bastante vinculada con el idealismo, usted la solución que propone, precisamente para revertir esta forma de ver las cosas y salir de este atolladero, es el desengaño. Sí. ¿En qué sentido? Bueno, el desengaño permite conocer el engaño después de haberlo tenido delante, es decir, después de haberlo vivido, o después de estar a punto de haber caído en él. Pero claro, el desengaño tiene muchas ventajas, porque si uno toma un medicamento que en lugar de curarle la enfermedad se la agrava, tiene dos opciones. Tomar el medicamento nocivo como un placebo, es el autoengaño, o darse cuenta de que ha incurrido en un engaño, bien por iatrogenia, por mal consejo médico, o bien por obstinación propia de automedicación equivocada, y a través del autoengaño puede superar ese problema.
Pero si no se percibe el autoengaño, no se percibe el error. Es que el sentido del autoengaño, que es como un sexto sentido, nos permite identificar las trampas y los errores para no caer en ellos. Con esto no quiero decir que haya que huir de la felicidad. Lo que hay es que huir del fracaso de la felicidad, que son dos cosas distintas. Es que no es lo mismo la felicidad que el fracaso de la felicidad. Entonces, claro, no es lo mismo el éxito que el fracaso del éxito. Hoy vivimos en un mundo que está completamente formateado y alienado por modelos de éxito anglosajón, por un modelo de felicidad anglosajona. Pero es que hay más mundo aparte del mundo anglosajón, indudablemente. De manera que, claro, el desengaño realmente es un detector de errores en la vida. Es un detector, no diré de radares en la circulación, pero es una manera de prevenir las trampas. La vida es una trampa para el que no sabe razonar. La vida está llena de errores y de engaños. Toda la literatura española del Siglo de Oro es un manual de prevención contra el autoengaño, contra el error. Y toda la literatura ilustrada es un manual de engaños. Entonces, claro, si el ser humano está sometido a una educación para el engaño, va a fracasar. Si está sometido a una educación para el desengaño, pues tendrá muchas menos posibilidades de fracasar. Por eso yo receto la lectura del Quijote. Es que el Quijote, o Quevedo si se quiere, pero el Quijote es un libro más fácil de leer que la prosa de Quevedo. El Quijote es la mejor medicina contra el engaño, porque el Quijote dice que la libertad comienza cuando se es capaz de separar el engaño de la realidad. Es decir, no se puede ejercer la libertad si no diferenciamos el engaño de la realidad. Y el Quijote evidentemente es un libro que previene contra los errores, contra los espejismos, contra las ilusiones, contra las apariencias, que no se engañan. No hay gigantes, son molinos. El idealismo alemán dice, tú puedes conseguir todo lo que te propongas, tú puedes hacer todo lo que quieras. Eso es el lema del idealismo alemán y es el lema que vemos en muchísimas redes sociales que se jactan de ser muy profesionales. Venden constantemente, no digas que no puedes hacerlo, rechaza a quien te diga que no puedes conseguirlo. Tú puedes hacer lo que te propongas, que no te dé por empezar a mover los brazos desde el piso número 14 de una azotea creyendo que puedes volar. O sea, mucho cuidado con creer que puedes hacer todo lo que quieras. Entonces, el idealismo alemán dice eso, puedes conseguir todo lo que te propongas. El Quijote te dice, no puedes conseguir todo lo que te propongas. Y el idealismo alemán responde, obstáculos, los obstáculos solo están en tu mente, en realidad no hay obstáculos. El Quijote lo que te dice, está rodeado de obstáculos, otra cosa es que tú no los veas. Porque los obstáculos no están en tu mente, los obstáculos están delante de ti, están en la realidad. Ahora, si te empeñas en ver gigantes donde hay molinos porque te gusta mucho reemplazar la realidad por tus sueños, ya te darás una bofetada contra los molinos. El problema es que te puedes dar una bofetada que no te dé tiempo a recibir la segunda. Evidentemente. Esa es la lección del Quijote, en definitiva. Pero como nos ha llegado el Quijote interpretado por los románticos que han reemplazado la realidad por un sueño, por un mundo onírico, un mundo vacío que no conduce a ninguna parte porque han perdido de vista la realidad completamente, la mayor parte de la gente que hoy lee el Quijote lo lee como un manual del idealista, cuando en realidad es un libro que se burla directamente de todos los idealistas. Es que no es lo mismo leer el Quijote teniendo a Kant en la mente que leer el Quijote teniendo a Cervantes en la mente. Es que el Quijote que hoy leemos parece que lo escribió Kant y no Cervantes. Y de eso son responsables muchos de los intelectuales que siguen anclados todavía en el siglo XVIII, como si en el siglo XVIII la historia hubiera empezado en Alemania, cuando la historia ya empezó mucho antes, porque siempre hablan, es que la razón, pero ¿qué razón me hablan, hombre? La razón ilustrada, y la razón barroca, y la razón del siglo XVII. ¿Acaso Cervantes no sabe razonar? ¿Acaso Kant razona mejor que Cervantes? ¿Acaso Hegel tiene una teoría del Estado mejor que la de Quevedo? ¿Acaso los ilustrados razonan mejor que Quevedo, Cervantes, Lope de Vega, Góngora y otros autores literarios del siglo XVII? ¿Dónde está el Quijote de la Ilustración?
¿Dónde están las grandes obras literarias de la Ilustración que superan un Quijote, que superan la obra de Quevedo, de Góngora, de Calderón de la Barca incluso? ¿Dónde están esas obras? Estamos esperando por ellas. Conectando el desengaño con esta cuestión concreta, que es la de la felicidad, diría que el desengaño pasa por darse cuenta de que el objetivo vital de una persona no puede ser tratar de ser feliz y en su lugar dar preferencia pues, a otro tipo de cuestiones, como por ejemplo tratar de ser inteligente o de obrar de forma inteligente. En definitiva, ¿cuál sería el sustitutivo? Primero, si el desengaño aplicado a este caso pasaría por darse cuenta de que uno no puede pretender en la vida ser feliz como objetivo único y excluyente con respecto a cualquier otra cuestión. Y como segunda cuestión, desechado ese objetivo, ¿cuál es el camino preferible o el camino más sensato? Claro, evidentemente el ser humano tiene que sobrevivir a una serie de adversidades y de obstáculos. La felicidad solo puede plantearse cuando el ser humano ha sobrevivido a todos los obstáculos, es decir, una vez que ha muerto, cuando descansamos en paz. O sea, la vida no es un descanso. La vida no es en absoluto un descanso. La vida es una lucha constante y permanente, en la que se puede ocupar un lugar en la retaguardia o estar en la trinchera, en la primera línea de fuego. Por lo común, según las fuerzas que uno tenga, se va retirando o simplemente cae en el combate. Pero es que la felicidad no puede ser un objetivo. Es que la felicidad no es un objetivo que uno se pueda plantear en los términos grandiosos que se ha planteado. La felicidad, en todo caso, consiste en tener salud, que es lo que yo respondo cuando me dicen en qué consiste la felicidad. La felicidad consiste en tener salud, para poder seguir vivo y aguantar los obstáculos que tienes delante. Porque, en definitiva, la cantidad de problemas que tienes para sobrevivir es enorme. No tienes tiempo para ser feliz. Es que es imposible. Y me dirán, bueno, es que usted es un amargado. Bueno, pues será así, no lo sé. Y tú eres feliz entonces. Y entonces me vienen los que se disfrazan de estoicos, ¿no? Y dicen a la felicidad por el estoicismo. Y entonces a mí eso me hace mucha gracia, porque ¿y usted de qué me habla cuando me habla de estoicismo? Pero, o sea, el estoicismo de salón, como podemos tener aquí ahora mismo, ¿no? Y todo, entonces nos ponemos rostro de trascendentes y decimos, es que sufrimos mucho. ¿Sí? ¿Y en qué guerra hemos estado nosotros para decir que hemos sufrido mucho? ¿Cuántas toneladas de carbón hemos sacado de una mina, como sacaron mis antepasados, para decir que sufrimos mucho? Estoicos son los que ni saben siquiera lo que es el estoicismo, ¿no? Me hace mucha gracia cuando decimos, es que yo soy estoico, ¿y qué somos los demás? ¿Y qué es una mujer que tiene que parir? ¿Y qué es una persona que tiene que enfrentarse a una enfermedad hasta que la puede superar o no? Es decir, es que estoicos somos todos aquellos que vivimos en este mundo y tenemos un cuerpo. Como decía Quevedo, somos ataúdes móviles, en definitiva. Desde que nacemos estamos muriendo. ¿Qué otra cosa somos más que estoicos? Entonces, ese engreimiento por la felicidad, somos unos infelices que tratamos de sobrevivir como podemos, y la vida es un dolor de cabeza permanente con muy buenos momentos. Lo que ocurre es que hay gente que ni siquiera sabe disfrutar de esos buenos momentos. Conviene nunca contar los buenos momentos, no vaya a ser que la gente nos tenga más envidia de las que ya nos pueden tener. Entonces, cuando alguien pregunta ¿cómo están las cosas? Fatal, muy mal. Entonces, hay que quejarse siempre, nunca uno puede decir que está muy bien, porque eso es lo peor que se puede decir. Entonces yo tengo gente, bueno, todos tenemos gente, ¿qué tal? Esperando a que le cuentes alguna maldad. Yo les cuento muchísimas. ¿Y qué tal? Fatal todo, muy mal todo. ¿Pero qué te pasa? Digo, muy mal todo. Quieren saber qué te pasa. Entonces a veces me lo tengo que inventar, ¿no? Pues muy mal, la verdad es que muy mal. ¿Y qué te pasa? Que se me murió el gato. Oh, y tal, murió el gato. Entonces se me han muerto tantos gatos ya que no sé por cuál voy, ¿no? Pero eso siempre. La muerte del gato nunca falla. O sea, realmente, y sin embargo ahí está, pues está feliz y contento, se está feliz completamente. No, pero dice, no, es que estoy muy mal, estoy muy mal. Nunca se puede decir que uno está bien, jamás. Y luego a partir de lo mal que estás, dices que eres muy estoico y que a través del estoicismo encuentras la felicidad. Y la gente ya se queda contenta. Y entonces va a buscar otro interlocutor que esté mal, a ver si ahí hace más gracia al día, ¿no? Pero la gente necesita encontrar a alguien que esté mal para sentirse feliz. La gente villana, claro. Sucede una cosa que
diría que es paradójico, pero en el fondo creo que no tanto, porque creo que tiene su sentido, que es que cuando una persona afronta este tipo de cuestiones, como aquellas de las que estamos hablando, con cierto realismo, y se da cuenta de que la vida es una sucesión de obstáculos y que un problema solamente desaparece cuando aparece un problema mayor, Sí. y en eso consiste vivir, cuando uno es realista y es consciente del mar de dificultades que es la vida, precisamente como es consciente de lo poco que uno puede esperar, a poco que uno tiene, ya se siente satisfecho y podríamos decir, hablando en estos términos, que se siente feliz, mientras que una persona que adopte un punto de vista mucho más idealista, que tenga unas aspiraciones absolutamente desmedidas, que quiera tener saciados sus placeres sistemáticamente, termina siendo un desdichado, con lo cual el realismo, lejos de provocar una amargura, como alguien podría decir, yo creo que lo que provoca es precisamente lo contrario. Cuando uno es consciente de lo difícil que es todo, a poco que tiene, pues lo valora como algo. Bueno, eso es el pensamiento de Quevedo, básicamente. Es decir, desdichados son precisamente los que se creen que todo lo pueden. Como diría Quevedo, si todo lo puedes es que no puedes nada. Y otros que dicen, todo se hace conforme a mi gusto. Y como responde Quevedo en casos así, dice, pues si todo se hace conforme a tu gusto, todos son ruines, porque tú tienes un gusto pésimo completamente y no lo sabes, ¿no? O como les dice precisamente a los que prometen, pues eso, la felicidad, la grandeza, el poder, y Quevedo les dice, si prometes esas cosas, pues hablas el idioma de Satanás. Tú y Satanás habláis el mismo idioma, en definitiva, y no aprendes tú de Satanás, aprende Satanás de ti, porque todo ese tipo de zarandajas no son más que estupideces, ¿no? Es lo que les viene a decir Quevedo. Pero el idealismo es el camino equivocado. El idealismo es un camino equivocado. El idealismo es un camino que conduce al fracaso de la felicidad, al fracaso de la libertad y al fracaso de la democracia. La democracia no puede estar enamorada del idealismo. La felicidad no puede estar enamorada del idealismo. No se puede conseguir la felicidad recorriendo caminos idealistas. La felicidad solo se puede conseguir recorriendo caminos realistas, superando obstáculos y gratificándose uno a sí mismo y quienes acompañan a ese uno en la superación de esos obstáculos. Por eso la felicidad era la meta que conseguían los amantes en la llamada novela de aventuras o novela bizantina, cuando por fin, superados un montón de obstáculos a lo largo de la novela, pues por fin podían casarse o podían unirse en alianza y podían hacer de la vida una vida en común, uniendo fuerzas contra terceros, porque la mayor satisfacción que podían tener dos personas era vivir su amor, ¿no? En definitiva. Pero hoy día el amor se presenta como un enemigo de la libertad. Y volvemos a la pastora Marcela. La pastora Marcela dice, no, yo no quiero el amor de los hombres, quiero la libertad de los montes, y tampoco quiero el amor a Dios, que me obligaría a convivir con otras monjas en un convento. Quiero el amor de las cabras. Lo que la pastora Marcela haga con las cabras es responsabilidad de las cabras y de la pastora Marcela, yo ahí no entro. Pero se presenta una oposición. Si quieres libertad, tienes que renunciar al amor. Si quieres éxito laboral, tienes que renunciar a la alianza matrimonial, porque el mercado te quiere célibe, para que la dedicación sea exclusiva. Y hoy incluso se plantea algo más gratuito. Si quieres ser feliz, tienes que renunciar al amor. Leemos constantemente, yo he llegado a leer titulares de prensa que decían que dormir con un perro era más satisfactorio que dormir con la pareja. Bueno, nunca he pasado las noches con Virgilio, ni he dormido con un perro, ni con una perra. Allá cada cual sabrá cómo son las noches con Virgilio y con un can. Quería preguntarle una cuestión. Gustavo Bueno hablaba de la felicidad canalla. No sé si lo que voy a decir conecta exactamente con aquello a lo que Gustavo Bueno se refería cuando hablaba de la felicidad canalla, pero sí que es cierto que la felicidad, interpretada del modo en el que se interpreta hoy en día, tiene un componente canalla en el siguiente sentido. Si entendemos la felicidad como esa satisfacción compulsiva de placeres propios, claro, sí. Eso, detrás de eso subyace un narcisismo. Total. Y necesariamente uno, para conseguir esos placeres que a él en concreto le hacen sentir bien, necesariamente va a descuidar ciertas responsabilidades para con él mismo y para con los demás. Pero es que incluso ese tipo de felicidad, que es una tipología, es una variante, porque esto es como los virus, tienen sus variantes y sus mutaciones. Evidentemente, esa concepción de felicidad
que está determinada por el narcisismo, es que es un idealismo galopante. Es que, bueno, el narcisismo es un autoengaño absolutamente desorbitado. Es un autoengaño que nos sitúa en el peor de los contextos y además es un camino de ida que no tiene regreso, ¿eh? Tiene muy mal regreso porque eso es la confirmación del autoengaño y de la ruptura de la relación con la realidad. Es decir, uno solo trata con la imagen idealizada de sí mismo ante un espejo deformante. Eso es el narcisismo. Pero es un narcisismo que obliga a desconectar con los otros y que solo reconoce a los otros en tanto que los otros validan la imagen deformada del narciso. Porque evidentemente cuando te rodeas de personas que no te contradicen nunca, que no te advierten nunca del error, esas personas se convierten, andando el tiempo, pasan de ser cómplices a ser testigos de cargo en tu contra. Es decir, que cuando has fracasado ya no te acompañan, sino que son los primeros que te acusan. Esa felicidad basada sobre todo en la autocomplacencia de uno mismo que nunca se satisface es probablemente del peor género posible porque va asociada a trastornos, a los trastornos narcisistas de personalidad. Y eso evidentemente desemboca de nuevo en el océano del nihilismo, porque no se sacia nunca. Y es que no se puede saciar porque ese tipo de ansiedades solo tienen respuesta dentro de un mundo que no existe, que es el idealismo. Es que el narcisismo tiene todo en contra. Entre ello, el paso del tiempo, o sea, la vejez, es la mayor amenaza. Porque tanto el narcisismo somático de la belleza como el narcisismo cerebral llega un momento en que el cerebro no te funciona, llega un momento en que el cuerpo se va descomponiendo. Entonces hay que aceptar la realidad, hay que pactar con la realidad, hay que hacerse compatible con la realidad. Entonces no se puede buscar la libertad más allá de la razón y tampoco se puede buscar la felicidad más allá de la razón. Y ese es el gran problema de nuevo del mundo ilustrado. La ilustración promete cosas más allá de la razón, promete cosas que están más allá de las posibilidades racionales del ser humano. Promete un concepto de felicidad que va más allá de la razón. La razón humana no puede fabricar una felicidad así. Lo más que puede fabricar son imitaciones de esa felicidad que vende el mercado, desde los estupefacientes hacia ideales de liderazgo y de éxito que no se dan nunca, porque el líder en definitiva es un esclavo de élite. Entonces, claro, cuando se promete una felicidad completamente fraudulenta siempre, que está más allá de las posibilidades racionales del ser humano, se engaña al ser humano como una víctima completa. Ha comentado antes, y también menciona el libro en innumerables ocasiones, y me interesa profundizar sobre esta cuestión porque creo que es importantísima, digamos, traza una contraposición entre la felicidad y la libertad. Sí. Es decir, parece que la búsqueda de la felicidad nos aleja de algún modo de la libertad. Entonces, querría, por favor, que explicase a qué se refiere cuando habla de esto y qué componente de manipulación puede tener entonces la felicidad en la medida en que nos aleja de algo que puede ser más importante y más peligroso para las élites, como es que en vez de querer la felicidad, queramos la libertad. Bueno, ahí está dada ya la respuesta a la pregunta realmente, porque claro, cuando una sociedad lucha por su libertad, es una situación muy incómoda para los gobernantes, porque si una sociedad lucha por la libertad es porque no la tiene. Si no lucha por su libertad es o porque no tiene, digamos, límites o porque no tiene conciencia de la libertad que necesita. Entonces, claro, si a la gente se le da a escoger entre la libertad y la felicidad sin mencionar la libertad, pues ya no tiene nada que escoger más que irse a la casilla de la felicidad. Pero, claro, en una sociedad donde el cumplimiento de las leyes solo sirve para privar de libertad a quien las cumple, hay que hacerse muchas preguntas. Porque claro, las leyes están para asegurar la convivencia, no para privar al ser humano de libertad. Entonces, una sociedad en la que cumplir las leyes implica vivir privado de libertad, es una sociedad que tiene que hacerse muchas preguntas. Pero desde luego la primera de esas preguntas no es sobre la felicidad, es sobre la libertad. Porque ¿qué pasa en una sociedad donde
cumplidas las leyes, tenemos menos libertad que sin cumplirlas. Claro, esto es muy inquietante porque da la impresión de que las leyes solo las cumplen los cobardes y que los que verdaderamente son valientes son los que delinquen. Pues claro, es que cuando pronunciamos una palabra prohibida ya no sabemos si defendemos a la democracia de sus enemigos o a la libertad personal de los amigos de la democracia. Es que verdaderamente, puestos en esta línea, puestos en esta dirección, deberíamos decir que libres son solo aquellos que incumplen las leyes, porque los que las cumplen simplemente obedecen. Pero claro, estos esquemas no pueden asumirse como tales, porque entonces el orden jurídico de un Estado sería el orden de la esclavitud, no el de la libertad. Claro, aquí hay mucho que hablar sobre estos temas, pero lo que sí es cierto es que hoy tenemos tal cantidad de leyes en comparación con las que teníamos hace 30 o 50 años que uno ya no sabe en qué régimen vive. Porque ¿cómo es posible que haya tantas leyes? Si las cumpliéramos todas, es que no podríamos vivir. Doy fe. Entonces aquí hay algo que no funciona exactamente bien. ¿Durante cuánto tiempo será posible mantener todo esto? No lo sé. Pero evidentemente no es lo mismo gobernar una sociedad cuyo objetivo es la felicidad a gobernar una sociedad cuyo objetivo es la libertad. Pues no es lo mismo luchar por la felicidad que luchar por la libertad. Claro, luchar por la felicidad asegura que no haya ningún problema, pero luchar por la libertad es algo a lo que el ser humano no puede renunciar, realmente. Entonces, a mí en estos momentos lo que me preocupa relativamente, digo relativamente porque yo no viviré muchos años tampoco, es decir, a mí me quedan de cuerda 25 años, si es que los vivo. Eso no es nada, ya. Es decir, mi vida está completamente saldada. Pero por mucho que parezca, 25 años pasan enseguida. Es decir, yo dentro de un tiempo no seré ni recuerdo, evidentemente. Ni falta que hace, total. Pero lo que sí es muy cierto es que hay una cosa que se llama democracia, que uno ya no sabe si funciona como un totalitarismo porque las élites tienen tanto miedo al pueblo que tratan de legislar todo tipo de comportamientos para que nadie se mueva, o si el pueblo tiene tanto miedo a las élites que trata de rebelarse contra todo lo que se le plantea. Pero yo el futuro no lo veo democrático ni por parte de las élites ni por parte del pueblo. No veo un futuro democrático. Uh-huh. Y esto es muy preocupante porque fuera de la democracia no sé lo que hay, pero cosa buena no me parece que haya. Yo creo que la democracia debe reorganizarse, pero me parece a mí que va a atravesar tiempos muy oscuros hasta que logre reorganizarse. Eso lo veo muy complicado, Ahora tocaremos esa cuestión. Quería trasladar una reflexión que me ha venido a la mente conforme usted contestaba la pregunta que le he formulado, para ver si está de acuerdo, porque dentro de lo maligno parece una estrategia inteligente dar tanta preferencia a la felicidad, entendida de este modo, entendida de un modo hedonista, de un modo, digamos, muy ligado a la satisfacción de placeres y al bienestar. Porque claro, si convences a una persona de que lo más importante es que sea feliz, la lucha por la libertad no siempre es sencilla. La lucha por la libertad implica en muchas ocasiones sacrificios, implica en muchas ocasiones estar dispuesto a arriesgar la vida. Entonces, si lo más importante para una persona es ser feliz, entendida la felicidad como sentir placer, ¿quién se va a rebelar? ¿Quién va a tratar de luchar por la libertad si eso puede destruir aquello que él considera más valioso, que es ser feliz? Claro, porque es mucho más rentable obedecer que rebelarse. Pero es el mensaje de Cervantes. Cervantes también decía que la libertad era un valor por el que se podía exponer la vida. Por la libertad. Es que una vida sin libertad es una vida sin contenido. Una vida sin libertad es una vida sin contenido. Y de hecho la vida vacía que hoy tiene mucha gente es una vida vacía porque no hay conciencia de libertad. Y tampoco hay muchas posibilidades de libertad, porque es decir, bueno, vamos a ser libres, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se puede ejercer la libertad en un mundo donde prácticamente no se puede hacer nada? Es que uno a veces no puede ni reírse, porque los totalitarismos no simpatizan con el humor, precisamente, no simpatizan con el humor. Lo primero que prohíben los totalitarismos es el sentido del humor.
que es uno de los múltiples sentidos de la experiencia cómica. No hablemos ya del sentido del sarcasmo, del escarnio, de lo grotesco, de lo ridículo. Eso está mucho más prohibido todavía que el humor. El humor es la forma cómica más inteligente y es la que resulta más difícil de censurar, porque es la que resulta más difícil de percibir. Las otras que se perciben más inmediatamente, la primera que se proscribe es el chiste, que es el más agudo, el más penetrante de todos ellos. Pero evidentemente, claro, cuando se habla de felicidad, otra de las cuestiones que planteamos inmediatamente es ¿la felicidad de qué? Porque si la felicidad está asociada al placer, ¿a qué tipo de placer? ¿Al placer orgánico? Placeres orgánicos hay muchos, desde la risa hasta el orgasmo. Pero claro, yo no sé si hay orgasmos de 2 horas y media, por ejemplo. Yo no lo sé, si alguien lo sabe. Bueno, 100 años de soledad seguro que los hay, pero 100 años de soledad es una novela. No conviene confundir a veces la ficción con la ficción literaria con la realidad de la que habla Borges. Pero bueno, para pasar las noches con Virgilio, ¿no? Pero lo cierto es que cuando hablamos de felicidad hay que dotar de contenido esa felicidad. ¿Qué es lo que nos hace felices? Porque hay gente a la que le hace feliz pues estar en silencio. Tendrá que meterse en una caja fuerte y cerrarse por dentro, porque vivimos en un mundo donde la felicidad y el silencio no guardan relación. Hay un capítulo en el libro dedicado precisamente a eso, el ruido no te hará feliz. Atravesamos ahora unas Navidades recientemente donde todo eran ruidos, donde todos son ruidos absolutamente por todas partes. Es imposible encontrar un sitio donde haya silencio. Subimos a un tren y se nos habla del vagón del silencio, y resulta que en el vagón del silencio está prohibida la entrada a niños y a perros. Incluso ahora en Francia recientemente hay una polémica sobre prohibida la entrada a niños menores de 12 años. Claro, los niños menores de 12 años no viajan solos normalmente, entonces eso equivale a prohibir la entrada a padres con niños menores de 12 años en ese vagón. Entonces dices que los niños molestan y los perros molestan, entonces los perros y los niños molestan todos. Parece que los niños más que los perros según en dónde y según cómo. En esta época, en otras épocas molestaban más los perros, esto va por épocas, ¿no? Pero claro, yo les recomendaría a los franceses que en ese vagón donde prohíben la entrada a los niños pusieran esa frase de uno de sus autores de referencia con los que han hecho tanto negocio, que es El Principito, ese libro neoténico infantilista, más que infantil, infantilista, donde dice: algunos adultos que hoy son adultos no se acuerdan que en una época fueron niños. Yo pondría esa frase del Principito en ese vagón, ¿no? A ver si esto, no digo que les hiciera cambiar de opinión, pero por lo menos enterarse un poco del mundo en el que viven, porque este odio a los niños, yo no tengo hijos, pero no soy Herodes, no tengo complejo de Herodes. A mí me sorprende, ya digo, este libro que he visto esta mañana donde dicen quizá la culpa sea de tu madre y dicen quizá el problema sean los niños. O sea, una sociedad que asocia la idea de culpa a la idea de madre y que asocia el problema a los niños, me parece que es una sociedad que ha perdido de vista la realidad completamente. Siendo tan importante la libertad y habiéndose valorado tanto la libertad históricamente, hoy en día, claro, llama la atención, e incluso algún filósofo ha hablado de la servidumbre voluntaria, parece no solamente que nos arrebaten, sino que entregamos gustosos esa libertad. El Estado, llamado Estado del Bienestar, que está bastante ligado con todo lo que tiene que ver con la felicidad, nos promete precisamente eso: bienestar, placer, felicidad, y a cambio nos exige nuestra libertad para que él nos la pueda proporcionar, y la gente entrega gustosa su libertad para recibir esa supuesta felicidad que nunca llega, entre otras cosas, porque es imposible de entregar de ese modo. Entonces, ¿aceptaría usted, digamos, hablar en estos términos de la servidumbre voluntaria? Se ve que hay gente que presta voluntariamente su servidumbre, pero yo creo que eso, más que un mensaje del Estado, es un mensaje del mercado. Porque claro, el mercado ya no puede esclavizar a la gente como se hacía hace 500 años o 1000 años, o mucho menos. En Estados Unidos es uno de los países más recientes históricamente en la abolición de la esclavitud, y le costó una guerra civil. Es decir, no abolió la esclavitud pacíficamente, fue una guerra civil para reconocer
en una democracia donde se hablaba de los derechos universales del hombre, un concepto de hombre muy anglosajón de aquella época, muy ilustrado, ¿verdad? Porque los seres humanos de piel negra no eran hombres dentro de ese concepto, etcétera, etcétera. Unas cosas muy inquietantes, ¿no? Entonces, claro, ya no se puede esclavizar a la gente como hace siglos, pero se la puede esclavizar por las buenas. Se las puede esclavizar diciendo, usted es bueno si es voluntario su trabajo. Entonces, claro, en un trabajo voluntario el mercado se ahorra una cantidad de dinero impresionante, pero impresionante. Y a cambio del dinero que yo me ahorro, yo le doy a usted el título de virtuoso, porque solidario. Entonces, en nombre de un supremacismo moral, el mercado se ahorra lo que debería pagarle a usted por el trabajo que hace. Es que yo esto lo hago por solidaridad con los demás. Eso al mercado no le importa. Usted puede hacer eso porque le gusta o por placer, pero el mercado con su trabajo voluntario se ahorra un dinero. Punto. Ya está. Usted se va para casa contento porque ha hecho un trabajo noble y el mercado más porque cena con el ego narcisista moralmente de usted. Pero eso ya lo dijo Pacheandión en una canción hace mucho tiempo. Usted salva la facha delante de su mujer y nosotros pagamos la cena con el ego de usted. Eso no hay ningún problema. Usted se va para casa contento después de habernos regalado su trabajo voluntariamente y nosotros comemos y cenamos con el ego de usted. No hay ningún problema. Y la gente en su currículum, lo vemos esto en las redes sociales profesionales, ¿no? Dicen, voluntario, he sido voluntario de esto. Y pues excelente. El mercado está contento con los voluntarios. ¿Cómo no? Claro, ¿cómo no? Ahora, a ver quién renuncia mensualmente a su nómina. Hay gente que lo hace, cuidado, ¿eh? Hay gente que renuncia mensualmente a su nómina en nombre de una determinada institución de la cual forma parte. Y lo hace con plena convicción y con plena libertad. Por lo tanto, el valor moral de una determinada acción tiene personas que lo ejecutan convictamente. Y no es algo que se pueda discutir más allá de las preferencias de cada uno. Cada uno es muy libre de hacer con su trabajo lo que quiera. Pero no me puede imponer a mí que yo trabaje gratis, porque en mi concepción trabajo es aquello que se hace por dinero. Lo que se hace por gusto no es trabajo. Lo que se hace por dinero sí. Y evidentemente el trabajo no da la felicidad. El trabajo da dinero. Con dinero puedes comprar parte de tu felicidad. Pero cuando la gente dice, es que el trabajo da la felicidad. No, el trabajo ni da la felicidad ni da la libertad. El trabajo da dinero si te lo pagan. Si te lo pagan justamente. Y si lo puedes negociar. Y si no, te da simplemente la posibilidad de sobrevivir. Pero el trabajo no está hecho para que tú seas feliz. Otra cosa es que el mercado te diga que tienes que ir contento y feliz a trabajar. Y que si no eres feliz, la culpa es tuya. Si no eres feliz, eres un bicho raro. Si no eres feliz, eres un desobediente. Porque la gente normal es feliz, y es feliz con muy poquito, porque también oímos esto con frecuencia. Es que para ser feliz no hace falta tener mucho. Muchas veces decimos, es que cuando hay un accidente aéreo da igual viajar en clase business que en clase turista. Salta así. Por eso el que lo dice resulta que es el que viaja en clase business, ¿verdad? Vamos, es que no hace falta comer carne para ser feliz, con lo cual no comas carne, ¿vale? O sea, antes no se comía carne porque lo prohibía la religión. Ahora resulta que no hay que comer carne porque lo prohíbe otra creencia, no religiosa, pero sí ideológica, filosófica o del tipo que sea. Bueno, más para los demás que la comen. Hay ciertas ideas que usted ha mencionado en esta entrevista, que también salen en el libro y que menciona con mucha frecuencia, que parecen obsesionar a la sociedad occidental, como son la democracia, las ideologías o la felicidad. Y sin embargo, veamos cómo define y cómo se refiere usted a cada uno de estos conceptos. Por ejemplo, en relación con la democracia, usted ha sostenido en muchas ocasiones que es la forma de gobierno escogida por las élites para responsabilizar al pueblo de sus fracasos. En relación con las ideologías, usted ha dicho que es la emoción de los pobres, porque los ricos no tienen ideología, tienen dinero. Y en relación con la felicidad, por ejemplo, usted señala en el libro, entre otros ejemplos, que es un constructo que se ha utilizado para domesticar a las masas. Sí. O, por ejemplo, también la felicidad es un espejismo que se esgrime y se persigue no para alcanzarlo, sino para sostener sistemas de poder que se lucran con la promesa de su obtención. En realidad,
hablar de felicidad es, en suma, hablar de alienación. Claro, a poco que uno se fija en estas definiciones que usted da de este tipo de ideas, detecta un hilo conductor, que es que parece que lo que más obsesiona a los habitantes de estas sociedades occidentales no dejan de ser cebos colocados por las élites, ya podríamos discutir o hablar de cuáles, para mantenerlos entretenidos y que estén a eso y no a otras cosas distintas. Sí, pero las élites no son uniformes. Las élites son un conjunto de grupos de poder del cual también forma parte el pueblo. Es decir, que no es que haya una élite que gobierne todo, no, hay élites y están organizadas unas contra otras y compiten entre sí. Y dentro de esas élites también hay personas que forman parte del pueblo. Es decir, las divisiones no son tan radicales, no son tan divisorias en el sentido de que aquí están las élites, aquí está el pueblo. Eso ya está muy mezclado. Es decir, hay gente que sufre mucho dentro de las élites y gente que vive muy bien dentro del pueblo y viceversa. Es decir, que esa idealización de las élites, a mi juicio, no es exacta. Hay gente que formaría, desde el punto de vista del pueblo, parte de las élites y no es precisamente una vida muy feliz la que lleva porque se enfrenta a muchos problemas. Y gente que forma parte del pueblo y vive feliz y viceversa. Hay gente en las élites que atraviesa etapas muy estables, muy satisfactorias y otras menos estables. Entonces, la rueda de la fortuna es muy desigual. Y en una época las cosas van bien y en otra época las cosas van mal, unas veces para el pueblo y otras veces para las élites. Pero lo que sí es cierto, y creo que no se puede negar, es que el concepto de democracia que nosotros tenemos hoy es un concepto de democracia elaborado por la Ilustración. Y no es lo mismo hablar de la democracia elaborada por la Ilustración que de la democracia elaborada por Atenas. Son conceptos de democracia completamente diferentes. Y ambos tienen algo en común, que las dos fueron esclavistas. Es decir, la democracia ilustrada es una democracia que nace inicialmente reconociendo la esclavitud como mano de obra. De aquella no había el voluntarismo. El voluntarismo era, a usted yo lo cojo y lo pongo a trabajar para mí y se terminó. Es decir, es un concepto totalmente ilustrado de democracia. Ilustrado, que no sería la Ilustración, protestante. Porque la Ilustración es un producto de elaboración protestante, donde no hay alianzas, donde todo se mide mercantilmente y donde de la ecuación se han extraído todo tipo de solidaridades al estilo de la cultura grecolatina, ¿no? Entonces, es un concepto de democracia totalmente ilustrado. Hay otros conceptos de democracia, pero están por hacer. Ahora, ¿quién puede imponer esos conceptos de democracia? Hegemónicamente la democracia la ha impuesto la anglosfera desde finales del siglo XVIII y es de hechura ilustrada y romántica. Eso es, en definitiva, lo que es la democracia. Es una construcción despótica, de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y en ese concepto de democracia estamos. Ahora, ¿son posibles otros conceptos de democracia? Naturalmente que son posibles, pero ¿quién los hace posibles? ¿Quién los hace posible? Habrá que ver si hay algún país o alguna potencia que pueda hacer posible este concepto de democracia. Eso se verá en el futuro, porque claro, salir de la democracia es meterse en camisas de 11 varas que conducen a totalitarismos. Y los totalitarismos no abren más caminos a la libertad de los que abre la democracia, por muy estrecha que la democracia sea. Entonces, buscar soluciones fuera de la democracia me parece muy peligroso. Pero lo que no podemos hacer es que la democracia se nos convierta en un totalitarismo. Y que es lo que ocurre en muchísimos aspectos. Entonces, mucho cuidado con esto, porque yo espero que en algún futuro, que veo bastante lejano, la democracia se pueda reconducir hacia unas formas de libertad que hoy se estrechan de una manera muy peligrosa, muy inquietante, muy amarga. Eso por una parte, la cuestión de la democracia. La segunda cuestión de la que se hablaba... De las ideologías. Era de las ideologías. Es que las ideologías, en definitiva, es un conjunto de creencias que definen a un grupo por oposición a otros grupos. De tal manera que las ideologías están constantemente estimuladas porque se han multiplicado muchísimo en los últimos tiempos.
Las ideologías han existido desde siempre, pero han tenido, digamos, patente de corso desde la Ilustración en adelante. En el antiguo régimen no había ideologías, había religiones. Entonces eran unas religiones contra otras. El cristianismo frente al Imperio Otomano. Dentro del cristianismo, el protestantismo frente al catolicismo. Dentro del protestantismo, múltiples sectas. Cuáqueros, anabaptistas, mormones, etcétera. Los ortodoxos, por otra vía. Digamos que las oposiciones humanas estaban gremializadas bajo el sello de la religión. Pero cuando las religiones pierden efecto, pierden poder de convocatoria, y han perdido muchísimo, hay que mantener la oposición humana. ¿Cómo la mantenemos? Pues tenemos que acudir a otra cosa que no sea la religión, que sean las ideologías. Y ahí es donde el Estado reemplaza a la Iglesia a la hora de organizar las creencias humanas. Porque aquí ha habido históricamente tres poderes. El poder de la Iglesia, que monopoliza las emociones humanas en nombre de una fe, en nombre de una religión. Pero cuando eso se disgrega, cuando eso se agota, la Iglesia queda reemplazada por el Estado, que a partir de un momento ya no necesita a la Iglesia. Ya se defiende por sí mismo, sobre todo con el nuevo régimen, finales de la Ilustración, y la Iglesia sigue ahí, pero no, digamos, con la fuerza que tenía antes. Pero este Estado mantiene la oposición entre los gremios, no en nombre de la religión, sino en nombre de las ideologías. La filosofía ha estado siempre con la religión, porque la filosofía es una religión disfrazada, que impone sus dioses, el motor perpetuo, el apeiron, el noumeno, el Volksgeist, el espíritu absoluto. O sea, la filosofía tiene una colección de dioses donde uno puede escoger el que quiera. Las mónadas, o sea, tiene lo que quiera. No hay dios que no esté en el catálogo de los filósofos. En algunos casos coincide con la religión, ¿no? El dios de Tomás de Aquino es la causa primera de Aristóteles, disfrazada de lo que se quiera, la sustancia pura de Spinoza. Toda esa galería de fantasmas con las que se aterroriza la gente de cualquier época. Hasta el Volksgeist, ¿no? Que el espíritu del pueblo, y uno dice, bueno, eso el espíritu del pueblo es la democracia, en definitiva. Bien. Llega el Estado y el Estado empieza con dos ideologías, izquierda-derecha. Pero eso da para poco. Entonces hay que multiplicar las ideologías. Y cuando la izquierda y la derecha empiezan a fallar, se inventan otras. Hombres contra mujeres, viejos contra jóvenes, carnívoros contra herbívoros, animalistas contra no animalistas, los del cambio climático contra los de la estabilidad climática, o como la queramos llamar. De lo que se trata es de mantener a la gente enfrentada una con otra, y volvemos a lo de antes, la incapacidad del ser humano para establecer relaciones duraderas. Y claro, en ese contexto la lucha está servida, y cuando la gente se pelea entre sí siempre hay alguien que mueve los hilos. Y finalmente la felicidad, bueno, ante un mundo vacío, ¿qué queda? El fantasma. La felicidad es un fantasma. Uh-huh. Lo que pasa es que ya no se habla de inconsciente, no se habla, pues no sé, de superhombre de Nietzsche o del Dasein de Heidegger, entonces ahora se habla de felicidad, como si alguien pudiera quedar con la felicidad para tomar un café. Uh-huh. Claro, no se queda con la felicidad para tomar un café, se queda con el psiquiatra para una terapia. Uh-huh. Ha mencionado una cuestión sobre la que le pregunto expresamente para cerrar este bloque. ¿La democracia hoy en día usted considera que tiene un componente totalitario? La democracia, como cualquier sistema de gobierno, tiene un componente totalitario, pero como cualquier sistema de gobierno. Es que no hay sistema de gobierno que no tenga un componente totalitario. El componente totalitario llega cuando te encuentras con el derecho penal. Y usted, que es abogado penalista, lo sabe. Uh-huh. Es decir, hay cosas que no se pueden hacer. Matar a una persona no se puede hacer impunemente, en principio. No se puede hacer. Entonces, vamos a ver, eso es un totalitarismo de mínimos, porque claro, si no, nos estaríamos matando día tras día y acabaríamos exterminados. Entonces a eso hay que ponerle límites. Otra cosa es que lo que no se puede hacer sea contar un chiste. Claro, eso ya es un totalitarismo de máximos. Pero claro, usted pregúntese de qué no puede hablar en público, y eso es lo que mide el grado de su libertad. Uh-huh. Entonces, claro, la libertad no es algo que crezca con el paso del tiempo. Hace 300 años había libertad para hacer unas cosas y no otras. Y hoy hay libertad para hacer las contrarias y no las que se hacían entonces. ¿Esto es mejor o peor? Hombre, yo creo que en muchos aspectos es bastante mejor, pero no en todos.
no en todos. Entonces, la cuestión de la libertad nunca es un libro cerrado. La cuestión de la libertad es una página abierta siempre, que hay que estar constantemente revisando y constantemente defendiendo, porque como te descuides un minuto, pierdes la libertad por la que nuestros antepasados han luchado durante siglos. Entonces, la libertad que costó siglos conseguir se puede perder en un minuto. Uh-huh. Y conviene preservar a la democracia de la seducción de los totalitarismos. Porque yo creo que hoy hay mucha gente que, decepcionada por la democracia, se siente seducida y atraída por los totalitarismos, tanto por parte de las élites como por parte del pueblo, por parte de los unos y por parte de los otros, y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque cuando se pierde la democracia, por mala que sea la democracia, lo que viene después es mucho peor. Entonces, mucho cuidado con lapidar la democracia, porque la destrucción de la democracia abre la veda a la destrucción de la libertad. Es mejor preservar lo que tenemos, reformándolo para ampliar los límites y las posibilidades de la libertad, que no destruirlo, porque reconstruirlo después supone a veces enfrentamientos bélicos devastadores. Le haré una última pregunta para concluir esta entrevista. Cualquiera que haya escuchado sus vídeos, cualquiera que haya leído sus libros, sabe perfectamente, además es usted catedrático de literatura, que la literatura es, por así decirlo, el hilo conductor de todo su pensamiento. Entonces, sé que es complicado de resumir, pero puede ser muy enriquecedor, querría preguntarle, frente a todo este mar de idealismos en los que podemos tropezar, una felicidad malentendida, frente a todo este tipo de obstáculos, ¿qué nos enseña la literatura y particularmente la nuestra, la literatura del siglo de oro español? ¿Qué podemos sacar de ella, digamos, para hacer frente a todas estas cuestiones de las que hemos hablado a lo largo de la entrevista? Pues yo lo resumiría en 2 palabras. La literatura, que es una invención hispano-grecolatina, la literatura se inventa en Grecia, se promueve en la latinidad y se lleva a la máxima altura en el hispanismo, en el siglo de oro, nos enseña básicamente 2 cosas. El desengaño para sobrevivir, y nos dice algo muy importante. La libertad humana es un algoritmo infinito. La libertad, eso es lo que nos enseña la literatura, que la libertad humana es un algoritmo infinito. Y me dirán los matemáticos, oiga, pero un algoritmo es un límite combinatorio, no hay algoritmos infinitos. Y yo les diría a los matemáticos, ¿ustedes creen que las palabras solo significan lo que ustedes entienden que significan? Hay en este mundo muchos significados que su matemática no comprende. Digo que es un algoritmo infinito, la libertad humana que nos enseña la literatura, porque evidentemente para mí la literatura es el hilo conductor de todo. Es el código a través del cual yo interpreto la realidad. Y la literatura no como un idealismo, sino como algo que está extraído de la vida. La literatura, en definitiva, es el ADN de la vida humana redactado. Y es la libertad humana un algoritmo infinito, porque si algo nos enseña la literatura es que a través del desengaño y del conocimiento de los errores, el ser humano puede encontrar combinaciones infinitas para seguir preservando su libertad. Y eso es algo que nos enseña la literatura a partir de lo que la vida hace posible, porque a la literatura no llega nada que no haya sido de alguna manera posible antes en la vida del ser humano. Eso es lo que enseña la literatura, el desengaño y que la libertad es un algoritmo inagotable, es un algoritmo infinito. Pues si le parece, don Jesús, con esta reflexión concluimos la entrevista. Vale. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Recuerdo a todo el mundo que don Jesús acaba de publicar el libro que se muestra en la pantalla, El fracaso de la felicidad, y a su disposición lo tienen pues en todas las librerías, en Amazon, y les invitamos a que lo compren, y no solamente que lo compren, a que lo lean, porque podrán extraer muchas lecciones y muy valiosas. Es bastante más barato que un psicólogo y yo creo que puede ejercer la misma función con carácter preventivo, así que lo recomendamos encarecidamente. Muchas gracias, como siempre, a todos vosotros.